Hola, buen día. Soy la doctora Marta Patricia Pérez Vadillo, médico adscrito al Departamento de Imagen en el Instituto Nacional de Cancerología. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por su amable invitación para participar en este 18º curso monográfico de mama y también agradecerles a todos ustedes por participar. El día de hoy compartiré con ustedes esta charla sobre tomosíntesis y sus aplicaciones clínicas. Como ya bien sabemos, la mamografía es el estándar de referencia para la detección del carcinoma de mama. Sin embargo, entre el 10 y el 30% de los cánceres de mama pueden pasarse por alto en la mamografía. Las posibles causas de esto incluyen mama densa, lo cual puede ocultar lesiones, mala posición o técnica de posicionamiento, error de percepción, interpretación incorrecta de un hallazgo sospechoso, características sutiles de malignidad o crecimiento lento de una lesión. Todo esto secundario a ruido anatómico, patrón de crecimiento tumoral, bajo o nulo contraste o bien sobreposición de tejido. Estudios recientes han enfatizado el uso de modalidades de imagen alternativas para detectar y diagnosticar el carcinoma de mama, entre ellos el ultrasonido con muy buenos resultados. Sin embargo, su empleo como técnica adicional en el tamizaje aún es limitado, lo que le ha abierto el camino a la tomosíntesis. ¿Y bien, qué es la tomosíntesis? A grosso modo, esta es una técnica complementaria a la mastografía digital adquirida en un mastógrafo convencional, con la diferencia de que el tubo de rayos X en este caso va a girar de forma isocéntrica sobre el detector en un ángulo determinado. En este ángulo irá adquiriendo proyecciones cada grado o 2 grados de acuerdo con el fabricante, y este volumen de proyecciones va a ser reconstruido posteriormente con algoritmos similares a los utilizados en tomografía, de tal forma que nos va a presentar el volumen mamario en cortes de 1 milímetro, dependiendo así el número de cortes del espesor de la mama comprimida en centímetros. Es por esto que la tomosíntesis a veces se denomina mamografía 3D. Sin embargo, las imágenes no son verdaderamente tridimensionales, ya que el tercer eje se deriva de los datos planos. Por lo tanto, el término 3D no debe usarse cuando se hace referencia a la tomosíntesis. Debemos referirla como tomosíntesis digital de mama, abreviada como DBT, o solo como tomo. Ambos se consideran términos apropiados. Finalmente, lo que obtenemos es una serie de cortes presentados de forma individual milímetro a milímetro, evitando el impacto que tiene la sobreposición de las diferentes estructuras, lo que nos permite ver por separado lesiones que se encuentran en diferentes planos o profundidad en diferentes cortes, mejorando así la detección y caracterización de lesiones mamarias, tal como han podido ver en este ejemplo donde vemos una tomosíntesis en proyección medio lateral oblicua de una paciente con carcinoma ductal infiltrante, caracterizado por múltiples distorsiones de la arquitectura localizadas en los diferentes cuadrantes y en diferente profundidad, las cuales fueron identificadas gracias a este procedimiento. Adicionalmente, la tomosíntesis tiene la posibilidad de obtener tres modalidades de imagen: mastografía digital o 2D, tomosíntesis y mastografía sintetizada o reconstrucción 2D. Cabe mencionar que este estudio fue aprobado por la FDA para su uso en tamizaje como herramienta de la mastografía en sistema combo, es decir, mastografía con tomosíntesis en 2011, y 2 años después se aprueba la mastografía sintetizada y la biopsia guiada por tomosíntesis. Existen diferentes puntos críticos que afectan la calidad de imagen en tomosíntesis. Uno de ellos es el ángulo de adquisición, ya que a mayor ángulo de adquisición, mayor resolución. Es decir, como pueden ver en el esquema superior derecho, cuando tenemos un ángulo de 15 grados, el tubo de rayos X se mueve 7.5 grados a la derecha y 7.5 grados a la izquierda, permitiendo así visualizar como dos imágenes separadas aquellas imágenes orientadas en un mismo eje dentro de la mama. En este caso están representadas por un círculo negro y uno blanco, existiendo todavía ciertos solapamientos. Sin embargo, conforme incrementa el ángulo, logramos mayor resolución o capacidad para visualizar estas imágenes como dos entidades o imágenes separadas. En la actualidad se conocen diferentes equipos en el mercado que varían fundamentalmente en el rango angular de barrido, desde 0 hasta 50 grados. ¿Y qué pasa con la dosis de radiación y compresión en este estudio? Pues bien, los estudios de tomosíntesis y su potencial para realizar imágenes mamarias con compresión reducida han mostrado resultados prometedores sin la implementación de técnicas especiales de adquisición o procesamiento de imágenes. Dado que la tomosíntesis reduce el fenómeno de sobreposición de tejidos, podría realizarse con una compresión mamaria reducida
si los cambios en la dosis y la calidad de imagen no son clínicamente significativos. Diferentes estudios han demostrado efectividad de la tomosíntesis con una reducción de la compresión de 12%, sin embargo existen algunos estudios que nos hablan de una reducción de compresión de hasta 50%, sin diferencias significativas en la calidad de imagen. Como sabemos, la radiación también juega un papel en la calidad de imagen, por lo que el reto de la tomosíntesis es conseguir una buena calidad de imagen que aporte máximos beneficios clínicos con una dosis de radiación limitada. La dosis glandular de una proyección en una mama estándar, es decir, en una mama de 5 centímetros de espesor postcompresión con una composición 50% glandular y 50% grasa, varía entre 2 y 2.5 miligrays, es decir, una cifra menor al límite internacional recomendado por la MQSA. Hoy en día son dos las principales indicaciones de tomosíntesis. Una es la resolución de dudas generadas en las imágenes 2D y la otra es la mejora de la sensibilidad de los estudios mastográficos, habitualmente en el contexto de mama densa. El empleo combinado de mastografía con tomosíntesis en dos proyecciones es el modelo recomendado para la práctica clínica, ya que inicialmente se sugería que se limitase la adquisición a proyección MLO, sin embargo, estudios posteriores demostraron que el 65% de las lesiones se visualizaban por igual en ambas proyecciones, mientras que el 35% de las ocasiones era más visible o solo visible en una de ellas. Adicionalmente, la tomosíntesis nos permite obtener imágenes en proyecciones estándar como cráneo-caudales, medio-laterales oblicuas, lateromediales, laterales 90 grados, o bien conos de compresión focal, o proyecciones de Eklund para pacientes con implante. Sin embargo, no es recomendada para conos de magnificación. El uso de la tomosíntesis ofrece ventajas diagnósticas. Minimiza el efecto de la sobreposición tisular y mejora la percepción de los hallazgos no calcificados en mama, tales como masas, asimetrías y distorsiones de la arquitectura, lo cual se traduce en mayor tasa de detección de cáncer y mayor precisión diagnóstica. Puede además sustituir proyecciones adicionales, incluyendo compresiones focales, con resultados similares o superiores a los ya conocidos por la mastografía. Permite además disminuir la tasa de rellamados por imágenes dudosas benignas, es decir, de falsos positivos hasta en un 15%. Sully y colaboradores demostraron que los radiólogos que emplearon la tomosíntesis incluyeron menos lesiones benignas en la categoría BIRA 3, 4 y 5, sin pérdida de sensibilidad, y además clasificaron más lesiones malignas como categoría 4 y 5, es decir, incrementaron su especificidad. Y con ello disminuimos el número de biopsias innecesarias y aumentamos el valor predictivo positivo de las biopsias. Adicionalmente, la tomosíntesis aumenta la tasa de detección de cáncer principalmente de tipo invasor. Se ha detectado una disminución en la variabilidad interobservador, incluso entre radiólogos con distintos niveles de experiencia gracias a la tomosíntesis, y se considera que el estudio es 15% más sensible en mama densa comparado con la mastografía. Dado el conocimiento de estas ventajas, se propusieron varios protocolos para detección, iniciando por comparar la detección tradicional con mastografía sola versus tomosíntesis de una o dos proyecciones y mastografía con tomosíntesis en combo, observando el mejor rendimiento con combo en dos proyecciones. En la pantalla les muestro algunos de los protocolos más importantes que han impactado con sus resultados, ya que han demostrado el incremento en la detección del cáncer y la importante reducción en la tasa de rellamado. Aquí podemos observar la tasa de detección de la mastografía digital, que es de 4 a 6 cánceres por cada 1000 exámenes realizados, y cómo la tomosíntesis incrementa 1 hasta 3 cánceres por cada 1000 mujeres de realizarse en conjunto con la mastografía. Aunque la tomosíntesis se ha mostrado como una técnica muy prometedora, aún no está decidido cuál es su papel en el estudio diagnóstico del cáncer de mama. Actualmente se utiliza como técnica complementaria a la mamografía, tanto en unidades de diagnóstico como en un escenario de cribado poblacional. Con fines de valorar las posibles aportaciones adicionales de la tomosíntesis en el estudio diagnóstico de mama,
en la Universidad de Navarra, España, se realiza un estudio de 166 mujeres con carcinoma mamario, observando que se diagnosticaron solo 105 con mastografía sola y 61 en combo. La finalidad de este estudio era valorar la forma de presentación, invasividad e histología de los tumores y observar si había alguna diferencia entre los tumores diagnosticados por mastografía sola y aquellos en los que se implementaba la tomosíntesis, observando que la forma de presentación más frecuentemente diagnosticada por mastografía fueron los nódulos, mientras que en la tomosíntesis fueron las distorsiones arquitecturales. Adicionalmente, cabe destacar que en el grupo de la tomosíntesis no se detectó ningún tumor adicional por la presencia exclusiva de calcificaciones no detectadas previamente en la mastografía convencional. Sin embargo, las calcificaciones asociadas a distorsión se observaron mejor en el estudio de tomosíntesis. En el análisis de las distintas categorías hallamos que las proporciones de tumores detectados por mastografía digital son significativamente mayores que las observadas en el grupo de tomosíntesis. Además, en ambos casos predominó la tasa de detección mayor en carcinoma invasor, sin mejora significativa para carcinoma ductal in situ. Aunque es un estudio pequeño, refleja lo que se ha documentado en otras series de forma contundente y clara. A continuación, valoraremos cada uno de los posibles hallazgos mastográficos a evaluar con tomosíntesis, iniciando por la asimetría. La tomosíntesis en estos casos se puede utilizar para confirmar y caracterizar un hallazgo como una verdadera asimetría, descartarla como sobreposición de tejido o reclasificarla como masa. Por otro lado, disminuye la tasa de rellamado hasta en un 58% en estos casos, ya que, como sabemos, en su mayoría corresponden con sobreposición de tejido glandular. ¿Qué pasa en caso de asimetrías focales? Estas suelen ser un hallazgo poco frecuente, sin embargo, dado su valor predictivo positivo, la tomosíntesis suele ser una herramienta de gran utilidad, incluso mayor que los conos de compresión focal, antes muy utilizados en esta situación, observando incluso una sensibilidad de 93.8% para la tomosíntesis versus 50.2% para los conos. A continuación les muestro un caso de una paciente de 46 años de edad que acude a campaña de tamizaje, identificando en la mastografía mamas simétricas con densidades dispersas de tejido fibroglandular, llamando la atención en mama derecha, profundidad media, cuadrante súpero externo, la presencia de asimetría con distorsión arquitectural, mejor visualizada en la proyección cráneo-caudal, identificando que las proyecciones convencionales con tomosíntesis proporcionan la información suficiente para la caracterización adecuada de la lesión, haciendo innecesaria la necesidad de proyecciones adicionales. Únicamente requirió del ultrasonido como complemento para estadificación y guía para biopsia. Como ya decíamos anteriormente, la tomosíntesis tiene la capacidad de reducir la sobreposición del parénquima mamario normal y mejorar la visibilidad de algunas lesiones. Por lo tanto, puede representar cánceres que de otro modo estarían ocultos. Sin embargo, existen algunas limitaciones, tal como la visibilidad variable de los calcios. Las calcificaciones benignas tienden a ser más grandes, más regulares y más fáciles de detectar en una mastografía que las calcificaciones malignas. Algunas calcificaciones pueden estar realzadas o tener mayor visibilidad en la tomosíntesis, mejorando la visualización y clasificación de las mismas. A pesar de la buena visibilidad en mastografía, en ocasiones en tomosíntesis y en mastografía sintética para la evaluación de calcificaciones sospechosas, todavía se recomienda obtener vistas de aumento o conos de magnificación para la caracterización de las calcificaciones. La visibilidad de la calcificación en los conos de magnificación es superior y puede no solo facilitar la interpretación de la imagen, sino también ayudar a identificar la extensión de la lesión y guiar la planificación de la biopsia, la localización preoperatoria o el seguimiento futuro si está indicado. Adicionalmente, existen algunos artefactos que pueden poner en peligro la calidad de la imagen para valorar las calcificaciones generadas por ellas mismas y se conocen como sombreado o artefacto de cremallera.
En este caso, les muestro una mastografía de una paciente a quien le identificamos un grupo de calcificaciones amorfas localizada en la profundidad media del cuadrante superior externo de mama izquierda, no asociado a densidad focal ni distorsión arquitectural, lo cual hace difícil su identificación en los diferentes cortes de tomosíntesis, ya que se sabe que las lesiones que tienen calcificaciones como característica dominante es posible que no se visualicen en la tomosíntesis, mientras que aquellas calcificaciones asociadas a densidad o nódulo serán más fácilmente identificadas. En este caso vemos una mama extremadamente densa con implantes retropectorales, hallazgos ambos que limitan la adecuada visualización del tejido glandular. Sin embargo, en la mastografía fue posible identificar un grupo de calcificaciones amorfas en la región central gracias a los conos de magnificación, que como ya mencionamos anteriormente han mostrado superioridad con respecto a la tomosíntesis e incluso con respecto a la mastografía sintética. Aquí les muestro un ejemplo comparativo de la mastografía convencional con la tomosíntesis y la mastografía sintetizada para que podamos analizar la diferente forma de visualización de las calcificaciones y la limitación que tiene la tomosíntesis para las mismas. Ya comentábamos previamente que cuando hay un grupo importante, grande o compuesto por una gran cantidad de calcificaciones, será sin duda visualizado a través de la tomosíntesis. Sin embargo, cuando es un grupo pequeño de baja densidad y escaso, es probable que perdamos la visualización de algunos de estos calcios, modificando su distribución y disminuyendo su nivel de sospecha. En este caso, tanto el incremento de la densidad del parénquima de forma generalizada en la mama como el número de calcificaciones facilita la visualización de las mismas. En los tres casos, sin embargo, si observamos meticulosamente en la imagen central que corresponde a la tomosíntesis, no es posible identificar el mismo número de calcificaciones que en la imagen convencional o incluso en la mastografía sintetizada, ni podemos valorar la extensión de los calcios que en este caso afectan el complejo areola-pezón. La distorsión de la arquitectura es un hallazgo de imagen sutil que a menudo es mejor visualizado en tomosíntesis que en la mamografía convencional e incluso puede perderse con el uso de algoritmos de detección asistida por computadora o CAD. Se considera causa frecuente de falsos negativos, ya que puede ser similar en densidad al tejido circundante. Frecuentemente es visible en una sola proyección y puede tener áreas de grasa asociadas. La identificación de la distorsión arquitectural en el examen de diagnóstico es importante porque tiene un valor predictivo positivo alto para cáncer, principalmente de tipo invasor, aproximadamente del 47 a 60%, con un alto porcentaje de carcinoma lobular infiltrante. Algunos estudios revelan que de los cánceres manifestados como distorsión arquitectónica en tomosíntesis, alrededor del 50% son ocultos en la mamografía convencional, 20% caracterizados como asimetría o asimetría focal. Cabe mencionar que es un hallazgo que al mostrar correlación o traducción ecográfica aumenta su valor predictivo positivo, alcanzando hasta 82.9% para cáncer de mama. Cuando se detecta una distorsión arquitectural, es necesaria una revisión cuidadosa del historial quirúrgico del paciente para evitar biopsias falsas positivas de cicatrices post-procedimiento. Sin un historial quirúrgico correlativo, la biopsia guiada por imágenes de distorsión arquitectural a menudo está justificada porque las distorsiones arquitectónicas benignas y malignas son indistinguibles entre sí. Con esto ejemplificaremos el tema de la distorsión arquitectural. En esta pantalla podrán ver una mastografía de mama derecha con su respectivo tomosíntesis, en la cual podemos identificar una distorsión arquitectural en el tercio anterior del cuadrante superior externo, mejor visualizada en los diferentes cortes de tomosíntesis. Ocasionalmente, las únicas pistas que conducen al descubrimiento de una masa maligna, sutil o distorsión arquitectural
Son finas espiculaciones que se presentan como líneas delgadas isodensas secundarias a la rectificación del tejido fibroglandular adyacente y los ligamentos de Cooper. Otras veces las espiculaciones pueden ser muy pronunciadas y extenderse mucho más allá de la masa tumoral central. En este caso, el diagnóstico se hizo gracias a los cortes de tomosíntesis, ya que incluso en las proyecciones adicionales solo identificamos rectificación de un ligamento de Cooper como hallazgo indirecto de la anomalía. Posteriormente se corroboró el hallazgo identificado en la tomosíntesis con ultrasonido, observando un nódulo irregular de márgenes espiculados, cual fue llevado a biopsia guiada por ultrasonido y con un reporte de carcinoma ductal infiltrante. Se ha demostrado que la distorsión arquitectónica es la tercera anomalía mamográfica más comúnmente omitida en los estudios de mastografía convencional, conocidos como falsos negativos. Las masas se caracterizan por su forma, margen y densidad. Estas características se describen mejor en la tomosíntesis, permitiendo desarrollar un grado de sospecha más preciso antes de realizar una ecografía, lo cual en ocasiones da como resultado la reclasificación de la categoría BIRADS. Existen estudios que han demostrado que las dimensiones de una lesión obtenidas por tomosíntesis se correlacionan bien con el análisis histopatológico. Incluso suele ser más preciso que la mastografía, pero no que la resonancia magnética, sobre todo en pacientes con mama densa. Siempre debemos medir el núcleo de la lesión sin considerar las espículas. Se trata de un caso de una mujer de 54 años de edad con autodetección de nódulo en mama izquierda, cuadrante superior interno, el cual sin duda podemos identificar en el estudio mastográfico como un nódulo de igual densidad al parénquima mamario, circunscrito, de morfología ovoidea, mejor visualizado sus márgenes y densidad incluso en el estudio de tomosíntesis. Cabe mencionar que específicamente en los nódulos, una densidad superior al tejido glandular merece mayor nivel de sospecha. Sin embargo, es importante saber que la densidad de una masa puede no ser tan evidente en un corte de tomosíntesis individual como en una imagen 2D, dada la técnica utilizada, es decir, una masa que parece tener la misma densidad o alta densidad en una mastografía convencional, con capas de tejido sobrepuesto, puede parecer de menor densidad en un corte de tomosíntesis. Sin embargo, en este caso, observamos el nódulo de mayor densidad en la tomosíntesis, lo que sugiere se trata de nódulo sólido, corroborado a la biopsia con un resultado de carcinoma metaplásico. La grasa es a menudo visualizada dentro de masas en la tomosíntesis, lo cual puede conducir a una posible mala interpretación de la imagen, ya que solemos asociar este hallazgo a benignidad. Sin embargo, existen cánceres de mama que pueden estar envueltos o rodeados de tejido adiposo a medida que van creciendo, lo cual es fácilmente valorable a través de la tomosíntesis. La presencia de la grasa intralesional no debe disuadir la biopsia si la forma o los márgenes son de sospecha. Por ejemplo, lo que ven en pantalla del lado izquierdo corresponde a una imagen de un amartoma, característicamente lesión benigna. Sin embargo, lo que vemos en la imagen de la derecha de su pantalla corresponde con un nódulo con contenido graso, márgenes obscurecidos y hallazgos asociados de sospecha, el cual corresponde con un carcinoma ductal infiltrante. Este caso se trata de una paciente de 41 años de edad que acude por lesión palpable en cuadrantes superiores de mama izquierda. Se observan mamas heterogéneamente densas, con la presencia de un nódulo de igual densidad al parénquima mamario irregular y espiculado en la profundidad media del cuadrante superior externo de mama derecha y en tercio anterior del cuadrante superior externo de mama izquierda. Asimetría en tercio posterior del cuadrante superior externo derecho, calcificaciones benignas y ganglios axilares bilaterales con morfología y densidad conservada. Dada la densidad del parénquima y los hallazgos identificados,
se realiza estudio ecográfico complementario observando nódulos de alta sospecha de malignidad bilaterales, biopsiados bajo guía ecográfica con resultado de carcinoma infiltrante. Cabe mencionar que la densidad mamaria debe evaluarse en la mastografía estándar o en la mastografía sintetizada, no en los cortes de tomosíntesis. Al igual que con la mastografía convencional, si las dos mamas difieren en su densidad, la clasificación de BIRADS debe basarse en la mama más densa. Los hallazgos sospechosos identificados en los cortes de tomosíntesis deben describirse con nomenclatura estándar y, en caso de ser mama extremadamente densa o heterogéneamente densa, es particularmente importante especificar el número de corte en donde se enfoca la anomalía, ya sea en la tomosíntesis o en la mastografía sintetizada, con fines de hacer reproducible el estudio y localizar la lesión. La presencia de enfermedad multifocal o multicéntrica puede afectar en gran medida el tratamiento quirúrgico de los pacientes. Es por esto que juega un papel importante la detección de la misma, y la tomosíntesis ha demostrado mayor visualización de lesiones satélite en comparación con la mastografía convencional, mostrando una sensibilidad de 90.7 comparado con 85.2 de la mastografía. Equipara la sensibilidad de la resonancia magnética más mastografía cuando la unimos tomosíntesis, ultrasonido y mastografía, alcanzando una sensibilidad de 93.7%. El siguiente ejemplo es una paciente de 56 años de edad que acude a campaña de tamizaje, es decir, es una paciente asintomática en quien al realizar el estudio de mastografía identificamos distorsiones arquitecturales en ambas mamas, las cuales son mejor visualizadas en los diferentes cortes de tomosíntesis, observando multifocalidad y multicentricidad bilateral, con predominio en cuadrantes externos. Aquí podemos visualizar la proyección MLO, donde identificamos distorsión arquitectural en cuadrante superexterno bilateral y cuadrante inferointerno derecho. Con fines de planeamiento quirúrgico, se eligen los cortes más representativos de cada una de las lesiones, así como en el ultrasonido, para demostración al médico cirujano tratante. Este es otro caso, es una paciente asintomática con tejido fibroglandular disperso, en quien en la proyección MLO identificamos asimetría y nuevamente la rectificación de un ligamento en la unión del tercio medio y anterior de los cuadrantes superiores. Si observamos en los cortes de tomosíntesis, identificamos al menos dos distorsiones arquitecturales que coinciden con dicho hallazgo, corroborados también en ultrasonido, como dos lesiones. Se coloca en la de menores dimensiones marcador metálico para corroboración de localización en estudio mastográfico. Posteriormente se realiza biopsia guiada por ultrasonido para obtener como resultado un carcinoma ductal infiltrante. La tomosíntesis también suele ser un estudio de gran utilidad para lesiones vistas en una sola proyección. En la evaluación diagnóstica es importante encontrar la lesión en dos proyecciones, ya que esto nos da seguridad de que se trata de una imagen real y no solo de una apariencia. Cuando detectamos lesiones en una sola proyección, primeramente debemos determinar por qué no se ve la lesión. Una posibilidad es la falta de inclusión del sitio de interés en nuestro campo de visión durante el posicionamiento, o bien puede tratarse de sobreposición de tejido glandular. También es común el uso de proyecciones adicionales. En este ejemplo, se observa una mama enteramente grasa, identificando distorsión arquitectural en la unión del tercio medio y posterior de los cuadrantes internos,
no identificada en la proyección lateral 90 grados IMLO, motivo por el que se toma estudio de tomosíntesis, en la cual ahora sí podemos identificar claramente la lesión en cuadrante superior interno. La tomosíntesis es un método también utilizado para procedimientos guiados. La principal indicación es para lesiones solo vistas en una proyección, ocultas en mastografía, ultrasonido e incluso en resonancia magnética, conocidas como lesiones tomo-only, que ocupan el 3% de todas las lesiones. Generalmente suelen ser distorsiones arquitecturales, como ya lo habíamos comentado. También está indicado en pacientes con ansiedad por dicho procedimiento, ya que acorta el tiempo del mismo. Podemos realizar tanto biopsias guiadas por esta metodología como aplicaciones de arpón como medio de marcaje. Esta técnica disminuye el número de biopsias excisionales quirúrgicas, dada su practicidad y accesibilidad. El 47% resultan lesiones malignas y 14% lesiones de riesgo, ya que, como comentábamos, el principal hallazgo candidato a biopsia o marcaje por esta guía suelen ser las distorsiones arquitecturales. Se dice que ocupa menos tiempo incluso que la estereotaxia. En algunas publicaciones se habla de 13 minutos aproximadamente de procedimiento, mientras que la estereotaxia se calcula en 29 minutos. Es útil para pacientes no candidatos a biopsias estereotáxicas en decúbito prono, con una tasa de éxito equiparable a la estereotaxia convencional. El siguiente caso es solamente para ejemplificar un procedimiento realizado con esta técnica de una excisión previo marcaje de una distorsión localizada en la unión del tercio medio y posterior de la región central superior derecha, la cual, una vez marcada, se toma estudio de tomosíntesis para garantizar estar en el centro o núcleo de la lesión y posteriormente se toma control de tomosíntesis a la pieza quirúrgica con el mismo fin. La tomosíntesis sintetizada contrae los datos de la sección de tomosíntesis en una sola imagen sintética 2D, evitando la adquisición de la imagen 2D convencional, con lo que reduce la dosis de radiación 40 a 50%. La tomosíntesis con mastografía sintetizada muestra mayor sensibilidad que la mastografía sola, mostrando una tasa de falsos negativos de 7% comparado con la mastografía sola de 16%. Otros autores refieren resultados equiparables de la combinación de mastografía con tomosíntesis y tomosíntesis con mastografía sintetizada, con fines de diagnóstico de cáncer de mama. Existen varias limitaciones potenciales y prácticas inconvenientes para implementar la tomosíntesis. Esto es independiente de las desventajas del método. Se trata del tamaño de los senos. El paciente debe tener un grosor de seno comprimido de más de 2 centímetros para poder ser valorada por tomosíntesis. Por otro lado, los senos demasiado grandes pueden exceder los requisitos de tamaño del detector. Existen algunas desventajas de la tomosíntesis. La primera de ellas es el costo y accesibilidad o disponibilidad del método. Otro es el tiempo de lectura e interpretación, ya que se incrementa el número de imágenes con esta técnica. Se ha visto que puede incrementarse el tiempo de lectura de 35 a 65%, sin embargo, esto depende de la curva de aprendizaje. Es decir, cuanto mayor lo practiquemos, vamos a ir reduciendo el tiempo de lectura. La presencia de artefactos, como lo mencionábamos en el caso de calcificaciones, de presencia de material quirúrgico o metálico o artefactos de movimiento. Otra desventaja es la necesidad de un sistema de almacenamiento mayor. Una desventaja más es la variabilidad en la visibilidad de las calcificaciones que ya comentamos anteriormente. Y por último, la necesidad de estudios de seguimiento con la misma técnica. Ya para concluir,
Recordemos que la tomosíntesis es una herramienta de gran utilidad para tamizaje, también en la evaluación diagnóstico, incluso en la estadificación inicial del cáncer de mama. Por su atención, muchas gracias.